buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en un nuevo programa de Sociedad Libre, programa enfocado a la libertad, como lo dice su nombre. El día de hoy me encuentro con Lil Garcés y Rodolfo Arecheta, más conocido como Fito. ¿Cómo estás, Lil? Muy bien, muy bien. Una semana bien movida, ¿eh? Hemos estado, pero las noticias no han parado desde el año pasado. Lamentablemente este año, eso sí, con un inicio bastante negativo en varios ámbitos. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, vamos a hablar de eso durante el programa. Y Fito, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias Jack, hola Lil, la gente que nos escucha también la saludo. Y sí, nos da tregua el gobierno, lamentablemente por noticias negativas más que positivas, pero bueno. Bueno, para ir partiendo el programa y aprovechar de conversar y discutir todas las noticias que han ocurrido, queremos partir el día de hoy con un tema que está, de hecho, ahí latente. Noticia en desarrollo. Noticia en desarrollo con el secuestro de este ex militar venezolano vinculado a la crisis de seguridad en Chile, lo cual al menos es muy grave por la información que se maneja, que esté ocurriendo este tipo de hechos acá en nuestro país. No, al menos uno lo veía como en las películas o en países donde en México, Venezuela, lo veía muy lejano, y ahora resulta que ya está ocurriendo en nuestro país todo este tipo de secuestros, homicidios, y bueno, el tema del narcotráfico también. ¿Qué opinas, Lil, de lo que está ocurriendo Sí, y de esta noticia en particular? Noticia en desarrollo, bastante lamentable que estemos enfrentados a estos hechos. También habla de la vulnerabilidad que estamos viviendo como país en términos de violencia y que se está escapando de las manos un poco el control en los distintos ámbitos al gobierno. No solamente en las catástrofes donde se requieren, ¿no es cierto?, estrategias y un plan de apoyo, sino que también en la arista de lo que es la delincuencia y la nueva forma de hacer delitos que existen hoy día en nuestro país. Con respecto a los secuestros, ya hemos visto secuestros de personas, de chilenos, ¿no es cierto?, de empresarios, y hoy día nos enfrentamos a otro tipo de secuestros de personas que son a lo mejor personalidades que vienen desde otros países a generar acciones acá, que aún no tenemos la claridad absoluta de por qué está acá, por qué está con un asilo político. Sin embargo, hay declaraciones que dicen que esto se debe a que en el régimen de Maduro, ¿no es cierto?, habría sido declarada esta persona como traidora a la patria, ¿ya? Y que por eso estaría en nuestro país aquí con este asilo político. La noticia está en desarrollo. Efectivamente, desde Interior no se han referido mayormente, sino que lo único que se dijo en un comunicado fue efectivamente decir que hubo un secuestro, pero no dar mayores detalles al respecto. Yo diría que los matinales en nuestro país están haciendo más especulaciones que el propio gobierno, están sacando más información, cosa muy lamentable. Hasta el momento, hasta el inicio de este programa, Interior no se había vuelto a referir al tema. De hecho, se entregó un instructivo a la prensa diciendo que no se iban a referir al tema. Circuló, que nadie dijera nada, que se tratara con la mayor delicadeza por parte de los distintos personeros. Le llegó a funcionarios, autoridades políticas. Impresentable también. Impresentable que hoy día en nuestro país no se pueda tener libertad de hacer. Pero habla de la delicadeza del tema, digamos. O sea, efectivamente, y la delicadeza también obedece a las reuniones que se están teniendo en La Moneda hoy día con policías, con Exterior, con la Fiscalía Nacional. O sea, es un tema sumamente delicado y creo que amerita, ¿no es cierto?, la importancia que se está dando en estas reuniones, y esperemos que el resultado sea algo próspero para poder tener mayor información y sentir que tenemos el control de la situación, que yo creo que eso es lo más importante para dar seguridad a las personas. En algún minuto se dijo, ¿no es cierto?, que este secuestro fue durante las horas de la mañana y que las policías durante la tarde se había dado la instrucción de tener mayor rigurosidad en las fronteras para, ¿no es cierto?, ver si por ahí podía encontrarse, ¿no es cierto?, a esta persona o a sus captores, cosa que conversábamos fuera de
del programa, que es bastante delicado, porque pasar por una frontera hoy día a lo mejor es bastante más fácil, porque no teníamos el control pensando en este tipo de hechos. No. Quizás lo podrían detectar documentos. porque el único saliendo, digamos. Claro. Todos entrando. O sea, y más que lograr pesquisar quizás a las personas, yo creo que también el aviso a las policías en frontera es para que sepan con qué tipo de personas están tratando, o sea, de qué delincuentes, a qué se exponen finalmente y con qué violencia se pueden ver enfrentados a la hora de a lo mejor hacer un control policial. Sí, yo creo que hay que ponerlo en contexto porque esto no lo habíamos visto hasta ahora, yo creo, porque la hipótesis que se baraja es que esto es de la narcodictadura de Maduro, se ordenó de alguna manera, ya sea a través de sus vínculos con el Tren de Aragua, que es una, digamos, asociación criminal que opera ya a esta altura en toda Latinoamérica, incluido Chile, o que sea una orden directa de inteligencia donde se haya infiltrado personal del ejército de Venezuela. Esto, el primer punto, yo creo que es que habla de una vulnerabilidad total donde un país extranjero puede secuestrar a una persona en territorio nacional. Eso es gravísimo, porque en este caso era un extranjero, pero puede ser un nacional, puede ser mañana un juez, una autoridad política, Jack, la LIL, cualquiera, digamos. Entonces, el nivel de vulnerabilidad que estamos experimentando y que se viene arrastrando por la crisis de seguridad, de la cual ya hemos hablado bastante, y vamos a seguir hablando probablemente, genera esta sensación de, bueno, al final, ¿a dónde están nuestras instituciones y qué estamos haciendo si es que una potencia extranjera, bueno, no una potencia, es un país extranjero, puede venir y inmiscuirse en el territorio nacional y llevarse a alguien, digamos? Eso me parece bastante terrible en sí mismo. Y también hay que ponerle nombre a esta persona. Ronald Ojeda Moreno tiene, porque no sabemos si está, bueno, tiene o tenía, no sabemos si está vivo o no, una hija y estaba con su pareja, pidió asilo, como explicaba Lil, y también al parecer estaba con su hermana, o sea, una persona que sustraía del territorio nacional, y yo creo que acá ¿Por qué habríamos de pensar de que esto es una casualidad? Yo creo que no hay motivos para pensar de que estaban buscando a otro exteniente contrario a Maduro y que se lo llevaron por accidente. No creo que esa hipótesis sea muy plausible, la verdad. Obviamente se tienen que hacer las investigaciones que correspondan, pero las luces de alarma tienen que estar encendidas al máximo porque esto puede ser el primero de muchos. Así es. Y más yo creo que también haciendo referencia, no sé si ustedes han estado leyendo, pero en enero se acusa como de una ola de detenciones a personas que están en contra de Maduro. Uh-huh. De hecho, hay un reportaje que se llama ¿Dónde está Rocío?, que es una activista de derechos humanos que está en contra de Maduro y que desapareció de un día para otro, fue detenida, que no se sabía su paradero, en el fondo dónde estaba detenida ni cuáles habían sido los motivos. Y después de mucho tiempo de indagar sus abogados y buscarla en el fondo, se les dice dónde está detenida y se le acusó de traición a la patria. Uh-huh. Y una serie de otros delitos. Lo mismo que en el caso del teniente, digamos. Claro, lo mismo, sin tener la oportunidad tampoco de defensa, sino que se le acusa, y ahí es donde viene, ¿no es cierto?, esta teoría de que se está haciendo una serie de tensiones para gente que está en contra de Maduro y está generando una tensión obviamente política y un conflicto aún mayor en Venezuela. Esto en un contexto también donde vienen elecciones en Venezuela y Maduro, no sé si está encarcelada María Corina Machado, pero al menos la deshabilitaron para poder participar en las elecciones por una cantinflada, digamos. Y de nuevo pone en el tapete, digamos, que el carácter de dictadura de Venezuela, que yo creo que ya a esta altura es incuestionable. Y también qué es lo que está pasando en la región. Mucha de la migración descontrolada tiene que ver con una dictadura que en su momento fue apoyada por personeros de este gobierno, partiendo por el presidente, Camila Vallejo, y de alguna forma construyeron parte de su carrera política con esto, pero quería ir a otro, o sea, un tema vinculado, pero que tiene que ver con las repercusiones respecto al tema del secuestro, porque no sé, si uno lo vincula con otras cosas que han pasado en Chile, lo conversábamos fuera de pantalla también, cabe la duda legítima, si la hipótesis de que esto es un secuestro ordenado, ya sea y ejecutado mediante el Tren de Aragua u oficiales de inteligencia, bueno,
¿Qué costaba para el 2019, que es la tesis que barajaba el ex y el fallecido presidente Piñera, de un golpe de Estado no tradicional, donde viene una potencia extranjera? Recordemos que acá se quemaron 20 estaciones de metro en aproximadamente 10 minutos. Simultáneamente, cuestión que la gente, yo cuando salgo a trabajar no ando con el acelerante, un encendedor y pensando en quemar una estación de metro. Creer que esto, digamos, fue una casualidad, claro. me parece que insultar la inteligencia de cualquier persona. Y por qué no, digamos, miembros del Tren de Aragua, que sabemos, después vamos a hablar de esto, pero que tienen llamadas telefónicas, digamos, autorizadas por jueces de la República. ¿Por qué no pensar en esta hipótesis de un golpe de Estado no tradicional donde asume un gobierno de derecha con una gran mayoría? Piñera asumió fue devastador, digamos, a Alejandro Guillermo la diferencia. ¿Y por qué no pensar que hay una potencia extranjera, ya sea a través del Tren de Aragua o de oficiales de inteligencia metido en esto, o en los incendios de ahora, si esto le puede afectar también a este gobierno? Digamos, estas hipótesis vuelven a cobrar fuerza, dada la debilidad que se ve a nivel institucional en materia de seguridad. Esto es inaceptable. Aparte que estos focos de violencia o de incendio, etcétera, siempre desvían la atención de algunas cosas, ¿no es cierto? Y podemos estar vinculados a droga o otro tipo de hechos que están ocurriendo en paralelo y que obviamente no se está poniendo atención, y la forma más fácil es, ¿no es cierto?, sacar la orientación del tema. Sí, yo ahí comparto con Fito y creo que es momento de que las instituciones, sobre todo el Ministerio Público, investigue hasta llegar al meollo del asunto, para no seguir agrandando esto, porque como que cada vez va empeorando la cosa y no se ve que ni siquiera que se esté calmando las aguas, sino que es una tras otra y ya está desbordado. De hecho, lo conversamos también en off. Ahora se le hace encuesta o se le pregunta a las personas qué es lo que prefiere, si que tener menos libertades pero mayor seguridad, y todas te dicen que sí, porque obviamente ya la inseguridad es tan grande que obviamente prefieren tener menos libertades y tener mayor seguridad. Es realmente malo el escenario, y esto creo que tiene que ver en gran parte, que también lo hemos hablado, finalmente el oficialismo, que ahora igual es otro tema que quería dar a conocer de acuerdo a esto, porque ha salido una noticia y el gobierno sobre todo, y adherentes al gobierno han dicho mucho que este es el gobierno que hasta el momento ha aprobado más leyes. Sí, efectivamente, pero hay que ver qué leyes. O sea, la mayoría de los proyectos de ley son proyectos de ley que venían del gobierno anterior, que ellos mismos boicotearon y rechazaron, y que ahora están aprobando, y son muchos proyectos en materia de seguridad que la actual oposición quería, con el expresidente Piñera fallecido, promulgaron, y que finalmente ellos rechazaron en su minuto. Entonces seamos igual un poquito más serios y no le mintamos a la ciudadanía en ese sentido, porque sí, se han aprobado muchas leyes, pero hay que decir qué leyes y desde cuándo. Uh-huh. Sí, yo ahí quiero complementar, porque no es lo que decía Jack de que la gente, o todos nosotros, tendemos a privilegiar la seguridad por sobre otros bienes. Es una cuestión que se sabe desde siempre. Esto, y es muy curioso que el fenómeno haya sido tan poco abordado o haya sido tan descuidado por parte del gobierno, porque cualquiera de nosotros, y esto no sé si es que uno se quiere poner teórico, desde Thomas Hobbes, esto se viene teorizando de que la seguridad es es el fundamento del Estado. ¿Por qué nace? ¿Por qué nosotros no decidimos organizarnos? Para no agarrarnos a los palos, le pasamos el uso legítimo de la fuerza al Estado, para que a través de jueces imparciales imparta justicia y meta a la gente que viola las leyes a la cárcel. Cuando ese principio se vulnera, obviamente que todos empiezan a ver que este acuerdo, que no es nunca explícito, pero tiende como a quebrarse, y la gente empieza a tener miedo. Si eso es, y quiere volver, quiere una mano dura, que de alguna forma empiece a garantizar lo que en principio originó este acuerdo, que es la seguridad. Y sin seguridad no hay derechos sociales, no hay economía, no hay
nada, básicamente. Entonces, no hay un emprendimiento que pueda florecer, todas las actividades humanas se traducen a tener miedo y a tratar de combatir este miedo mediante todas las... Entonces, yo creo que esto es un tema que no sé, ha ido escalando, yo no sé hasta dónde va a llegar, y lo ideal sería que se aborde como política de Estado sin tratar de sacar rédito político y de manera firme, porque si no, esto una vez que se incrusta, no es muy fácil sacarlo, digamos, empieza a esparcirse, y ahora, hace 5 años, no sé, yo estuve viviendo afuera hace 4 años, y el narco era, digamos, el que vendía marihuana en una esquina, y el colegio que se metía y que después se pasaba de la marihuana a la coca. Y resulta que ahora vuelvo y está el Tren de Aragua y tenemos gente secuestrada, descuartizada, vemos imágenes de gente, y la prensa dicen que no muestran todas las imágenes. O sea, esto es mucho más terrible de lo que uno podría creer, y yo creo que ahí nosotros como ciudadanos y la gente que nos escucha, nos ve, también tiene una responsabilidad de tomarse esto en serio y participar y hacer valer este malestar, porque sí, la verdad es que esto nos puede tocar a cualquiera en cualquier momento. Sí, o sea, de hecho ahora justamente otro modus operandi que estaban ocupando es, y finalmente quien se ve más afectado es la clase media baja, por ejemplo, la famosa señora Juanita tiene su almacén en la comuna de Peñalolén, y este grupo de finalmente delincuentes, ¿qué es lo que hace? Van donde ella, le dicen, nos tienen que pasar 5 millones de pesos para protegerte, entre comillas, y resulta que si es que no se lo dan, obviamente, o sea, le queman el local o la siguen amenazando, y de hecho hace 2 días salió que habían quemado efectivamente un almacén porque la persona no le había pasado 10 millones de pesos que les estaban pidiendo. Entonces es súper grave el tema, porque finalmente nadie se hace cargo. Es que el punto de Jack es muy bueno, porque finalmente lo que hacen estas bandas criminales, ya sea la mafia, el narco, es suplantar el rol del Estado, que es velar por la seguridad. Entonces, como el Estado no vela por la seguridad, llegan estos narcos, que ahora es un cartel internacional como el Tren de Aragua, y se meten en las poblaciones donde no llega carabinero o la policía, se meten en digamos, ya a veces cuando esto empieza a crecer, en tribunales, se meten, y así empieza. Toman el poder que ha sido abandonado por el Estado, que ahora o sea, que el Estado, mientras se preocupa de los discursos y las banderas y los actos conmemorativos, digamos, está el narco tomando el poder del Estado en las poblaciones. Y eso es muy grave, y en Chile no teníamos este problema y lo estamos teniendo, yo diría, desde el 2019. No estoy acusando que esto es causa del 2019, pero ciertamente el 2019 marca un punto con el estallido insurreccional, es que, claro, o sea, ahora estamos viendo que finalmente tenían no todos, pero muchos tenían antecedentes penales, se les da pensión de gracia. Entonces, a partir de ahí, con la deslegitimación de las policías y finalmente del Estado de Derecho, lo que sucede es que están bajas las defensas y entra cualquiera. Me parece muy evidente, y ya es hora que le tomemos el peso. Sí, así es. Hoy estamos, para quienes están recién sintonizando, estamos junto a Rodolfo Arecheta, Jack Rux y que les habla Lil Garcés, analizando la contingencia a nivel nacional y obviamente regional, hablando, ¿no es cierto?, sobre el secuestro del ex militar venezolano Ronald Ojeda y temas de seguridad que son trascendentales en nuestro país y que vemos que últimamente se ha escapado de las manos del control del Estado. Y siguiendo en esta misma línea, pasemos al segundo tema que está muy ligado, ¿no es cierto?, uh-huh, que son este controversial permiso que otorga el juez Urrutia para que reos que están en la cárcel de alta seguridad se puedan comunicar en llamadas, ¿no es cierto?, hacia el exterior, personas que son vinculadas al crimen organizado, que son vinculadas al Tren de Aragua, que además costó mucho llegar a ellos, hubo un trabajo de inteligencia no menor, y que ante este hecho, ¿no es cierto?, obviamente Gendarmería hace valer su postura, diciendo, ¿no es cierto?, el argumento válido, finalmente, que, efectivamente, quienes están a cargo del recinto penitenciario y que avalan, ¿no es cierto?, su trabajo importantísimo, diciendo que es imposible generar estas llamadas, porque no hay control de las llamadas, no hay control de la identidad de la persona que está al otro lado, y además por el nivel de información que se pueda entregar en estas llamadas, porque convengamos que este tipo de organizaciones tienen su propio
código, que pueden estar diciendo hola, pero significa otra cosa, no sabemos quién está atrás de la cámara, y además están bajo una cárcel de alta seguridad donde este tipo de permisos, la Gendarmería dice no pueden ocurrir. O sea, para este tipo de reos no pueden ocurrir si no es algo presencial, si no es algo, obviamente, que se puede, en el fondo, previamente revisar los antecedentes de las personas que van a ingresar y todo, y hay una conversación ahí que está supervisada, pero no de esta manera, ¿no es cierto?, que es libre. Yo no sé qué opinan ustedes, a mí me parece insólita la decisión del juez. O sea, Fito, no sé... Sí, quizás habría que ahondar un poco en el perfil del juez Urrutia, que no es primera vez que hace noticia, es un juez que durante el estallido insurreccional salía validando la violencia, que de partida que un juez haga esto, una autoridad de la República que quede encargada probablemente después de juzgar hechos, que se anticipe y que tome una postura política respecto a hechos que supimos después o hemos venido sabiendo que no tenían este como hálito moral que le quisieron dar durante octubre del 2019, que después se iba a encargar de juzgar eso, me parece bastante inadecuado, por decirlo menos. Yo creo que podría ser hasta ilegal. Pero este mismo juez se manifestó, digamos, en sus redes sociales, se tapaba el ojo, sí. Era un juez de la República, po. Y ahí lo que uno dice, bueno, si quiere hacer carrera política, que se salga del Poder Judicial y que presente una candidatura a algo, digamos. Sí, porque ahí en el fondo dejan incertidumbre su imparcialidad a la hora de juzgar o sea, a una un juez no puede hacer eso. Hecho, nosotros acá sí, digamos, que no vamos a juzgar a nadie. Pero de hecho, muchas de las personas que fueron presas en el estallido social, él las dejó en libertad. Pasaron por su tribunal y él las dejó en libertad aludiendo a los derechos humanos que estaban siendo vulnerados, y eran personas que habían sido tomadas detenidas por carabineros por estar en incidentes graves en contra de otras personas, muchos atacando carabineros y destruyendo también infraestructura pública. O sea, tampoco eran santas palomas que se habían tomado detenidas. Entonces, sí, ahí agarrando el punto también, eso no quiere decir que un juez no tenga un pensamiento ideológico que es totalmente válido y que todos tenemos que tener. Tienen, sí. Pero otra cosa es hacer política, como dice Fito, porque también este juez hizo videos públicos, de hecho, que están en las redes llamando a votar a prueba de ese mamarracho que finalmente todos sabemos que se rechazó. Pero, o sea, tiene un prontuario finalmente totalmente político, por lo cual a mí me parece súper grave los hechos. Lo positivo, al menos que yo he visto, es que en general gran parte del mundo político ha rechazado esto, pero yo al menos esperaría que llegue a mayor y que finalmente lo destituyan a este juez. Tengo entendido que facultades hay. Ahí no sé si tú manejas. Yo creo que es difícil, no es fácil, porque existe el principio de inamovilidad de los jueces, que digamos están bastante protegidos por buenas razones, porque si no la política se mete en la labor judicial, que por sus características de estar imbuida de imparcialidad y de neutralidad. Pero este juez ya había sido sujeto a distintas sanciones disciplinarias también. Y tenía el juzgado de garantía, que entiendo que es el 27 juzgado de garantía de Santiago, con muchas personas con licencia médica por maltrato. O sea, tampoco es una blanca paloma, y lo que se supo en la columna del viernes de Tomás Mochati, no sé si la escucharon, él decía que cuando lo suspendieron como para salvarse se fue a México, como a un tour de político a Chiapas, donde está el comandante Marco. O sea, ya, bueno, entonces más o menos conocemos el perfil. Claro. Si el tema que nos deberíamos preguntar es si queremos a este tipo de juez, y eso en general, y en concreto, si es que estas medidas las vamos a aceptar o no. Y ahí, tomando un poco lo que decía Lil, la verdad es que hay presos y presos, digamos. Hay presos que por algún motivo están en cárceles de alta seguridad, y otros que, digamos, no estamos hablando de la persona que se robó una botella de pisco en un supermercado, estamos hablando de un criminal peligroso vinculado al Tren de Aragua, que es lo que estábamos hablando antes también con el caso de este exteniente secuestrado.
Y parece del todo razonable oponerse a esta medida y que Gendarmería lo haga, que Gendarmería, ¿cuál era el motivo de Gendarmería? Era lo que decía Lil, de que finalmente no podían garantizar de que no estén llamando, digamos, y operando desde la cárcel. Y acá hay algo más general todavía. Todavía estamos, o sea, seguimos hablando del uso de teléfonos y crimen desde la cárcel. Sí. ¿Cómo va a ser tan difícil? ¿Cómo va a ser tan difícil? Existen dispositivos que cortan las señales desde la cárcel. ¿Cómo vamos a tener una empresa? ¿Cómo es que le dicen de una forma a la cárcel? La playa, le dicen. La playa, sí. Caen a la playa. Entonces bueno, te vas a ir 2 años a la playa, quizás no vayas a poder colgar a nadie, como se dice en buen chileno, pero sí vas a hacer estafas telefónicas, vas a manejar a tu cuadrilla de narcos desde la cárcel. Entonces, acá uno se pregunta, y esto pasa, uno lo ve a todo nivel, ¿por qué no se toman las medidas que hay que tomar estando los medios para hacerlo? Y también y también cómo vamos a seguir tratando estos temas, porque bueno, sí pasa esto y va a pasar la polémica y no va a quedar, no va a sacar nada en limpio. En la ignorancia, Fito, tú que manejas más el término como abogado, aquí yo veo como una colisión de los derechos, en el fondo, porque aquí el juez hablaba sobre los derechos que tenían, ¿no es cierto?, de aquellas personas que estaban detenidas. Pero ¿qué pasa con los derechos de toda la ciudadanía, que en el fondo se ve vulnerada por la acción de este tipo de delincuentes, y donde se les están dando más garantías a ellos, y que esas garantías que se les están otorgando pueden influir directamente en el bienestar de la comunidad? O sea, yo creo que ahí no hay mayor análisis en la toma de decisiones y decir efectivamente no a los llamados, no a la vinculación con el exterior, cuando nos encontramos con este nivel de organizaciones. Sí, efectivamente uno cuando está encarcelado no pierde todos sus derechos, sobre todo uno pierde la libertad de tránsito, la libertad de desplazamiento, pero eso tiene que ir de la mano con asegurar que esa persona no siga cometiendo crímenes, sino para qué lo encarcelamos. Ese es el tema, y yo creo que acá hay un tema de razonabilidad y de sentido común casi, de que obviamente si es que no se puede garantizar que ese contacto no va a generar más delitos, ese contacto no se puede tener, digamos. Efectivamente hay una colisión de derechos porque los imputados o los detenidos o la gente que está encarcelada, digamos, condenada, tiene el derecho a comunicarse con su familia, pero si tú no puedes asegurar que ese contacto no se va a hacer con la familia, sino que, por ejemplo, puede generar un secuestro, no deberías hacerlo nomás. Claro. Eso. O cambiar la modalidad, por último presencial, no sé. Pero de todas maneras, entonces van surgiendo más aristas a partir de esto, porque resulta que paréntesis, o sea, las personas que están siendo beneficiadas por el juez Urrutia, y esto es a modo anecdótico, pero son el Estrella y el Satanás, o sea, digamos, no, suena gracioso, pero sí. No sé si reír o llorar, digamos. Entonces el tema se pone muy complicado, y yo creo que acá pasa por un tema más general, que quizás es una percepción que tengo yo, no sé cómo lo ven ustedes, de que hay un copamiento institucional por parte de una izquierda que se mete primero en las universidades, permitiendo solamente profesores de izquierda, después se mete en las asociaciones gremiales, vimos lo que hizo el Colegio Médico con la gestión de la pandemia, lo que está haciendo el Colegio de Profesores, y después se empiezan a tomar el Poder Judicial, y ahí vemos un activista, porque es un activista el juez Urrutia, es un activista que está, digamos, tomando decisiones que debiesen ser imparciales sin ser imparcial, entonces ni pareciéndolo, porque uno puede no serlo, pero al menos si lo parece, bueno, ahí no sé, hay un problema un poco menos grave, digamos, o no tan notorio al menos. Y no sé, uno empieza a ver las designaciones del presidente Boric a la Corte Suprema, por ejemplo, los abogados integrantes, y tenemos a Irene Rojas, que es una octubrista, una jueza octubrista en la Corte Suprema. Vemos las designaciones del presidente Boric en el Tribunal Constitucional, y son gente que no son constitucionalistas, son activistas políticos, y esto pasa a todo nivel. Entonces la pregunta que uno se hace es ¿cómo vamos a reaccionar a este ocupamiento institucional, donde finalmente lo que importa es el sector político al que perteneces y qué tan dispuesto estás para apoyar, digamos, hacer fuerza de choque eventualmente si es que las cosas se ponen complicadas o si eres oposición, versus el mérito que debiesen tener estas autoridades, porque nos está afectando a todos día a día. Sí, no, yo comparto plenamente, Fito, lo que señalas, y bueno, esperemos que
se transparente más qué es lo que ocurrió, bueno, con el juez Urrutia, finalmente, que yo siento que dé un poco más la cara y que diga cuáles fueron sus argumentos, aunque más o menos ya lo hemos hablado nosotros, pero que lo diga finalmente él, y que no siga ocurriendo, obviamente. Yo encuentro grave que se empiece a normalizar este tipo de hechos, como ya lo hemos visto en otro tipo de cosas, como lo del narcotráfico, homicidios, etcétera, que hemos hablado, que cuando ya empieza a suceder, obviamente semana tras semana, o hay varios casos, se empieza a normalizar y ya después uno ni le toma el peso al tema. Entonces, es uno más, nomás, se transforma en uno más. O sea, hoy día como ciudadana yo esperaría que ese juez ya no siga siendo juez. Tal cual. O sea, que sea sancionado con la máxima pena, en el fondo, que es sacarlo de su cargo. Porque ya él transgredió la imparcialidad que debe haber en el juzgado en términos políticos. O sea, y él lo ha manifestado claramente en sus redes sociales, abiertamente. Entonces ya no hay imparcialidad en su cargo. De todas maneras. Tal cual, se debiese dedicar a la política y que salga con los partidos. Asesorando a sus partidos. Y a nivel más político, yo creo que acá está pasando, hay un fenómeno que está sucediendo, que es que esto viene un poco de vuelta, digamos. La ciudadanía ya pasó todo lo de octubre y estábamos como ciudadanía todos así, haciendo, digamos, empoderados con el tema de los derechos, pero bueno, vimos lo que pasó. Y ahora viene de vuelta porque los problemas que hay son muy graves, y esto explica, por ejemplo, para mí, el discurso del presidente en el funeral del presidente Piñera. O sea, después de haberla acusado de asesino, de querer llevarlo a cortes internacionales, de decirle que está avisado, y hay gente, por decirlo de alguna manera, la marea pasó la ola, la marea se está recogiendo, y a muchos los está pillando sin traje de baño, digamos. O sea, y el juez Urrutia es uno. Y bueno, el presidente se quiere ahí de oportunista, yo creo que... Tratando de salvar, y así muchos, digamos. Está cambiando la marea, y yo creo que acá hay que digamos, poner las cosas en perspectiva y hacer lo que hay que hacer, y de alguna manera darse cuenta, en general, a la gente que nos escucha, que acá hay un copamiento. Y por ejemplo, en el tema de las universidades, cuando el presidente Boric fue candidato a presidente, acá hubo una universidad que lamentablemente en Magallanes es la única universidad que hay, porque por ejemplo en Santiago uno, si es que no le gustan los profesores que hay acá, se puede ir a otra universidad. Ese rector, con motivo de este apoyo explícito que está prohibido por la ley, un rector o cualquier autoridad de una institución del Estado como es una universidad no puede apoyar públicamente una candidatura por sobre otra. Esto le implicó una recriminación por parte de rectoría, y después tuvo que salir, digamos. No sé cómo estará ahora la universidad, digamos, pero es un tema muy preocupante que exista un copamiento institucional a todo nivel, y que de alguna forma lo estemos viendo pasar sin hacer nada, y porque después finalmente cuando esta gente deja sus cargos en el gobierno, se van todos para las instituciones estas, ya sean las asociaciones gremiales, las universidades, y las copan todas. ¿Y qué pasa? La gente recibe servicios defectuosos, por decirlo de una manera elegante. Tú diste en el clavo, que lo hemos hablado mucho, de la consecuencia de las personas y de los políticos, que finalmente la ciudadanía, eso es lo que más está rescatando en el último tiempo. A veces uno puede ver quizás políticos que de alguna tendencia X, pero que cada vez están teniendo mayor adherencia por eso, porque han sido consecuentes, y lo que han dicho, sus actos han sido los mismos. Tú hablabas del presidente Boric, pero la ministra Vallejo ahora también tratando también de sacar un poco, se podría decir, créditos políticos con el fallecido presidente Piñera, diciendo que ellos como gobierno están en la misma senda de escuchar y debatir y llegar a consenso, como lo hizo el presidente Piñera con el tema de las pensiones. Entonces, si lo que pasa es que culebrear cuando uno fue tan canalla no es tan fácil. A eso voy, entonces, pero bueno, lo más probable es que sigamos hablando del juez Urrutia en las próximas semanas, para saber en qué termina esto, pero tenemos más noticias interesantes, como la que es de Carlos Contreras. No sé si se acuerdan, Carlos Contreras, ex seremi de vivienda
en la región de Antofagasta, que fue uno de los involucrados y bueno, está en investigación por las famosas fundaciones, el cual ahora él declara en tribunales y desde la cárcel acusa a Crispi de omitir información a Boric sobre democracia y vida. Esto es al menos para mí, muy grave, debido a lo que él dice es que Crispi sabía de los hechos. Cuando habla con el presidente, él dice que omite, y también, no sé si se recuerdan, que la Cámara de Diputados también sí, lo citó. Cita a Crispi, que él culebrea y se abstiene unas 2 semanas aproximadamente, si no recuerdo, hasta que va a la Cámara de Diputados, y él también omite información. O sea, él dice, no responde de las preguntas que se le habían hecho, lo cual Carlos Contreras dice que Crispi en ese minuto sabía todo lo que había ocurrido. Sí. Así que yo encuentro súper grave, más sabiendo que el presidente aún lo mantiene en el segundo piso de la moneda, que como jefe de asesores, que es un cargo muy importante en que la toda organización, la estrategia, digamos, del gobierno. Sí. Sí. Ahora a mí me parece que, claro, efectivamente Contreras, como Seremi en su minuto y ahora que está detenido, ya no tiene nada que perder. Y claramente, como se dice vulgarmente, fue carne cañón. Lo tiraron a él detenido. Y por eso él ahora también está dando estas declaraciones, porque efectivamente lo más probable es que Crispi sí haya estado al tanto, como él dice, haberle entregado toda la información. El que le omitió o no al presidente de la República es una conversación entre dos personas que la verdad es que es bien difícil que sepamos acá, y jamás se va a saber si le dijo toda la verdad, porque eso sería exponer, ¿no es cierto?, al presidente de la República. O sea, él no lo va a hacer. Y yo me acuerdo el relato cuando fue a la Cámara y se le hacen las preguntas, porque vi el video, y él dice, yo tenía solamente un rumor al respecto, no tenía mayores antecedentes de lo que estaba pasando, casi como que ni siquiera conocía el nombre de Democracia Viva, y que este caso de convenios tampoco en el fondo él da a conocer esta aceleración en términos presupuestarios que se le pidió a Serrano, donde se le pidió impulsar rápidamente, ¿no es cierto?, y ejecutar estos presupuestos. En el fondo él como que se hace al margen de la situación. De hecho, como bien dice Jack, en un minuto cuando se le cita a la Cámara, él dice que no, porque no es funcionario de Estado, porque tiene un contrato distinto, honorario. Que una leguleyada. Claro, en el fondo quiso sacarse de alguna forma, y obviamente la Cámara no le aceptó esto, y como funcionario público que trabaja, ¿no es cierto?, como jefe de asesores ahí en el segundo piso, tuvo que ir a prestar declaraciones. Pero a mi modo de ver, yo creo que esto no va a pasar más allá, porque efectivamente el que va a pagar los platos rotos va a ser el hilo más delgado, que Contreras. Es el ex Seremi de Vivienda. Sí. A ver, dando un poco más de antecedentes, lo que dice y apunta es no solo a Crispi, sino que a Verónica Serrano, que es tía de Crispi, Serrano, que era la ex subsecretaria del Ministerio de Vivienda, entiendo. Encargada de estos programas. Así es. Entonces, bueno, porque acá todo queda en familia, digamos. Entra uno, pero no entra solo, sino que entra la tía, la hermana. O sea, yo creo que podríamos hacer una genealogía de con cuántos parientes llega cada ya, pero persona. En este hecho es bien grave, sí, la es muy grave. O sea, es una vinculación directa, de dependencia. Que pudo haber pasado ahí pudo haber en el tecito del domingo. Podrían haberse puesto de acuerdo. Y lo que yo creo que está detrás es que no podemos perder el foco de por qué es tan grave el caso de convenios, que se le dice, digamos, la corrupción de los convenios. Es que acá se pasaron fondos públicos para beneficiar a fundaciones que al mismo tiempo eran políticamente activas y hacían campañas en favor del gobierno. Eso es lo grave. Entonces, porque a veces uno empieza a ver los árboles y se nos pierde el bosque. Y ahí hay miles de millones involucrados en la gran mayoría de las regiones, incluido acá en Magallanes, donde estuvo Procultura, y también distintas cuestiones, la Fundación Hernando de Magallanes, que se pagó no sé cuánta plata, pero esto ya del gobierno regional, para pagar tratamientos, pero obviamente súper inflados. Pero volviendo al tema, acá hay una falta de ¿cómo decirlo?, de quién asume la responsabilidad. Vemos al ministro Montes, que debiese ser quien esté encargado y en primera línea de la reconstrucción, el ministro de Vivienda.
que es la misma persona responsable políticamente por el caso de los convenios, ¿y a dónde está? O sea, ¿por qué nos damos el lujo como país de tener un ministro de Vivienda cuestionado de manera tan fuerte por el escándalo de corrupción más grande que recuerda el país en el último tiempo, y no pudiendo hacer nada donde más se lo necesita porque está desactivado políticamente, porque finalmente está ahí para marcar la tarjeta y recibir el sueldo? Entonces me parece que estamos en una situación que es muy grave y que yo creo que finalmente lesiona la confianza de la ciudadanía, porque por lo menos a mí como ciudadano, está bien, tiene que hacerse la investigación correspondiente y el procedimiento judicial que determine las sanciones o cuál fue la responsabilidad del ministro, pero tú eres responsable político de una cartera. Sí. Entonces, si hay un caso tan grave y tú dices que no sabías, que es la versión, digamos, más benevolente con el ministro, tienes que salir igual, o sea, porque pasó esto por delante de tus narices, y lo que ocurre acá, y todos sabemos, es que vienen las elecciones y el socialismo democrático, el Partido Socialista, ya ni sé quién está en el socialismo democrático, el PPD, no sé si será el Partido Radical, la DC está afuera, bueno, que el socialismo democrático está haciendo presión para que no le voten a ninguno de sus ministros, porque a Prueba de Dignidad, que el Partido Comunista con el Frente Amplio están ahora pidiendo la hora, esperando a que termine el gobierno, porque nadie quiere estar con ellos. Entonces, probablemente lo que está pasando por detrás, y esto no hay que ser un analista político ni nada para saberlo, es que están blindando a Montes porque la carta negociadora es, si tú sacas a Montes, bueno, rompemos el acuerdo y salimos del gobierno. Y lo mismo pasa con Toa, con Monsalve. Tal cual. Entonces, ¿pero qué pasa acá? Uno no puede tener a un ministro desactivado políticamente y que no asume responsabilidades. Eso yo no lo había visto. Yo me acuerdo en otros casos de corrupción, incluso, por ejemplo, el gobierno de Michelle Bachelet. Me acuerdo de haber visto a Michelle Bachelet compungida por el caso Cabal, por ejemplo. Compungida, o sea, tú la veías y decías como, esta persona lo está pasando mal. Pero ahora, digamos, no pasa nada. Bueno, sigue el ministro Montes, cobra un sueldo. Y que pague Carlos Contreras, que no lo conoce nadie, y Miguel Crispi sigue en su puesto, Tatiana Serrano, ojo, esto, porque ya la sacaron de ex subsecretaria y ahora está encargada del plan digamos, mejoramiento de Plaza Italia, ella es la encargada. Entonces todo queda en familia, no paga nadie, sales un rato, un par de meses, y después te ponemos en otro cargo que tiene las mismas lucas, así que no te preocupes porque vas a seguir ganando la plata. Sí. Me parece una vergüenza. Tal cual. Tenemos... Estamos enojados, ¿no? Pero sí. es que de verdad indigna, porque es en la nariz y a la vista de todos, a la vista y paciencia de todos, y no se hace nada. Entonces, ¿en qué momento nos transformamos en un país donde, o sea, nos robaron hasta la vergüenza? Si eso es lo que ha pasado. O sea, ¿cómo Carlos Montes no le va a dar vergüenza salir a la calle? Bueno, no sale tampoco a la calle, si está fondeado. No le da, es cuando vino para acá apenas hubo prensa. O sea, yo creo que estamos tocando fondo como a un nivel ya moral, porque ético-moral, porque sí. Finalmente las investigaciones duran mucho tiempo, pero desde que yo tengo uso de razón en este país, las responsabilidades políticas se pagan con renuncia. Y acá nadie renuncia. Es el único gobierno que no ha renunciado a nadie. Es por la plata, porque, o sea, uno se empieza a preguntar legítimamente como, ¿por qué? O sea, ¿es por la plata? O sea, no se me ocurre otra explicación. Nadie renuncia, nunca. Sí, tal cual. O sea, yo comparto lo del ministro Montes, que finalmente es la cabeza, y si no sabía, bueno, es responsabilidad de él haber aceptado el cargo de no saber la gente que le iban a poner, porque él también se escuda en eso. Y por último, a mí me hubiese gustado por último ya, si no quería salir y quería quedarse, haberlo visto más enérgicamente rechazando todo lo que ocurrió y haber despedido a más gente. Y él haber dicho, mira, despedimos a tantas personas, a tales personas por tales hechos, etcétera. Pero no, finalmente lo único que pasaba, él trataba de decir que él no tuvo nada que ver, que él no tenía información, y que en el caso cuando le hicieron la acusación, que el Congreso iba a decidir qué ocurría con él. Entonces finalmente siento que es una posición súper cómoda, y que obviamente la ciudadanía no espera eso de los políticos. Y si uno lo toma también desde el lado del gobierno,
cualquiera que sepa algo de comunicación estratégica sabe que la peor noticia para un gobierno es la que te desangra, digamos, que sale mes tras mes, mes tras mes, mes tras mes. ¿Cuánto llevamos con el caso convenio? Vamos a cumplir un año. Y no ha habido, los avances han sido casi nulos. Sí, tal cual. Y al gobierno tampoco le conviene esto. Eso es lo más insólito. Políticamente también me parece una torpeza, porque finalmente todos los meses nos estamos enterando a goteo de noticias. Cada vez peor. Y el caso no cierra. Entonces, Sí. la verdad es que yo no entiendo lo que puedo decir. Bueno, nos quedan un par de temas más para alcanzar, porque está pasando rápido el tiempo y están bastante interesantes los temas, pero vamos a seguir de seguro hablando de todos estos temas, porque tal como decía Fito, no se ha cerrado el no se va a el cerrar. libro, No se va a cerrar. y no se va a cerrar todavía, por lo cual vamos a seguir hablando lamentablemente de estos hechos, porque nos encantaría poder hablar de noticias más positivas. Fito, me gustaría que partas tú opinando y comentando esta noticia que sé que tienes más información por el tema de las ISAPRES. Salió también una noticia por el tema del 7,4% o menos, ese es el titular, en ningún caso más. Súper de salud detalla controvertida alza en planes de ISAPRES. Sí, yo creo que esto hay que explicarlo porque es un tema súper Sí. enredado y yo creo que mucha de la gente me ha tocado en conversaciones que no se entiende de dónde viene. Y para explicarlo voy a tratar de ser lo más breve y lo más claro posible. Es que las ISAPRES son seguros. Y el seguro tiene te cobran el seguro de acuerdo a los riesgos. Si tú eres muy riesgoso, esto si es que tú aseguras una nave que va a hacer Punta Arenas por venir, depende cuán riesgoso eres, lo que tú pagas, cuánto vale el seguro, básicamente. Acá pasa un poco lo mismo, sin embargo, en el tema de las ISAPRES, sin embargo, desde hace ya 15 años, yo creo, esto lo vengo escuchando hace mucho tiempo, la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones han venido diciendo que los factores que utilizan las ISAPRES para medir los riesgos son inconstitucionales. Y acá nadie le ha querido poner el cascabel al gato durante mucho tiempo, y este es un problema que al finalmente uno va a la Corte de Apelaciones y tienen un buzón especial para recibir que todos hemos hecho algún reclamo, probablemente los que hemos estado en ISAPRE. Entonces, esto de alguna manera se alargó hasta que la Corte Suprema, creo yo, en un acto de no sé si desesperación, pero de activismo y de desesperación, decidió modificar el plan GES y decirle a las ISAPRES que han venido cobrando durante mucho tiempo precios de planes que no corresponden, que son excesivos en base a los fallos. Es ponerle el cascabel al gato, porque Claro. resulta que los partidos políticos ni el Parlamento ha sido capaz tampoco de fijar límites a este tipo de sector, Tal cual. en el fondo de las ISAPRES, y por eso tiene que tomar la decisión. Pero aquí hay un tema donde ningún partido político quiso poner Nadie, po. el punto a la I, porque tiene un costo político Tiene también, un costo político, de por claro. medio. Entonces, tomó esta decisión, como dice Lil, un poco obligada, pero al mismo tiempo hay un problema más general que por mandato constitucional la Corte Suprema no puede hacer políticas públicas y esto Así es. implicaba de alguna forma que cuando tú le dices a la ISAPRE, no, en realidad usted cobró 15 cuando debió haber cobrado 6, para atrás tiene que pagarle todo, estos no son los números, pero para que se hagan una idea, quiebra el sistema. O sea, lo que hace la Corte Suprema es decir, bueno, con esta sentencia, que además es de alcance general, cuando las decisiones de los tribunales tienen que ser de alcance particular, vale decir, si es que la LIL reclama, la sentencia del tribunal tiene que ser solamente para la LIL, no puede decir el tribunal, va a ser para la LIL y todos los que estén en la misma circunstancia. Eso no funciona así por distintos buenos motivos, y principalmente porque el Poder Judicial no es legislador, los jueces no son legisladores, hay otro poder que se encarga de eso. Pero, en fin, se dio la circunstancia que la Corte Suprema hizo esto, ¿y qué es lo que pasa con el fallo de la Corte Suprema? Las ISAPRES finalmente pierden su capacidad de financiarse porque no pueden pagar esto y caen las ISAPRES. Caerían, no sé, entiendo que no todas, pero la gran mayoría caería, desaparecerían. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Tiene un efecto en cadena para todo el sistema de salud, porque el sistema de salud, la gente que se atiende en ISAPRE, la mayoría se atiende en clínicas. Digamos, no estoy tan seguro de este número, pero es más de la mitad de la gente que atiende en las clínicas, se atiende el 60%, digamos, se atiende en clínicas la gente de las ISAPRE. ¿Qué pasa? Que la gente que se atiende en FONASA, en la modalidad de libre elección, es el otro 40% de las clínicas.
Entonces, si quiebran las ISAPRES, también quiebran las clínicas, porque las clínicas pierden el 60% de su financiamiento. ¿Y eso qué quiere decir? Que la gente que está, tanto la gente que está en las ISAPRES como la gente que está en FONASA va a tener que ir a atenderse al sector público porque las clínicas van a estar quebradas. No sé si es muy enredado, lo traté de explicar lo más simple posible, No, pero ese es el zapato chino el que está el gobierno, que en un principio celebraba porque abajo la salud privada y los privados son todos malos y los empresarios, etcétera. Entonces celebraban, pero se dieron cuenta que se habían metido en este zapato chino, que era finalmente que iban a hacer caer el sistema de salud completo. Entonces, en este contexto, la superintendencia, hay como un IPC de la salud, señaló que iba a poder subir un 7%. Puso un techo. Un techo, claro. Como dice la LIL, puso un techo. Y ahí han habido reacciones encontradas, porque hay algunos que dicen un 7% es mucho, y hay otros que dicen, bueno, hay que salvar a las ISAPRES. Y en marzo se va a tramitar una ley corta, y yo me pregunto por qué no se tramita una ley larga y nos hacemos cargo del problema de una vez por todas. Regulemos el sector de una vez. Claro, ese es el tema. Que Entonces, es la pega, ¿no es cierto?, que debería haberse hecho hace años. Y yo creo que ahí un poco haciéndome cargo o tomando lo que decía la Lil, esto no se ha hecho durante mucho tiempo y no sé qué les parece a ustedes, pero a mí me habla de la calidad de los parlamentarios que tenemos, que es lo mismo que en pensiones. que chutean la pelota para el córner, pero siempre. Y hay momentos en que hay que tomar decisiones difíciles y que son impopulares y nadie está dispuesto a hacerlo. Entonces, esto va a seguir, al igual que todo, no va a haber una solución y uno se pregunta en qué momento vamos a empezar a solucionar los problemas. No sé cómo lo ven ustedes. Tal cual, y no solamente, yo decía un costo político, pero es lo que tú, al final no se cuestiona el por qué alguien no toma una decisión que es impopular, porque pierdo el cargo, pierdo de aquí en adelante mi sueldo como parlamentario. Entonces, al final, yo creo que la ciudadanía se cuestiona que dentro del Parlamento se toman decisiones bastante egocéntricas, ¿ya? O sea, ¿esto me conviene a mí o no me conviene? ¿Avanzo o no avanzo en este tema? Y el negociado, que todo el mundo lo dice, o sea, hay un negociado entre todos los políticos y por eso uno le pega de una manera al otro y después vuelven, van, vienen, pero ninguno toma decisiones, ningún sector. Uno le pega al otro y le pidiendo que arregle algo, después el otro cuando tiene la oportunidad no lo hace y es por algo, ¿no es cierto? Pero es impresentable, o sea, la gente le entrega el voto y al entregar el voto entrega un voto de confianza entendiendo que va a ser por un bienestar. Y no hemos visto ese bienestar en muchos años, y no solamente en términos en la regulación de la ISAPRE, pensiones. ¿Cuántos años lleva pensiones? 15 años en el Parlamento, el cambio de pensiones, y seguimos en la misma, entrampados por las diferencias políticas. Y obviamente por este egocentrismo de la política que no sale de su metro cuadrado en ver que la gente es la que está viendo el desmedro de su calidad de vida, y obviamente en este contexto político, social y económico, sobre todo que vivimos hoy día, no hemos avanzado absolutamente nada. Estamos retrocediendo como país. Desde el 2019 a la fecha solo hemos retrocedido. Sí, no, tal cual es una impotencia de todos, yo creo, ver que en el Parlamento, o sea, siguen los proyectos y tampoco hay muchos proyectos, o sea, lo que decían ustedes, o sea, ¿por qué tramitar una ley corta si se puede ya tramitar una ley que solucione el tema? ¿Para qué seguir con parches? Eso es lo que no se entiende. Entonces ahí obviamente empiezan los rumores de por qué no quieren, hay parlamentarios que estarán con conflicto de interés, etcétera, etcétera. Entonces es complicado el tema y esperemos veamos soluciones. Yo lo veo, al menos estoy bastante pesimista sabiendo que lamentablemente el gobierno al menos en este tema y en varios otros, no se ha visto proactividad. Y acá yo creo que el gobierno está desaprovechando una oportunidad de solucionar un problema porque si uno ve el tema de las ISAPRES, efectivamente cómo ha funcionado el sistema tiene bastantes problemas. O sea, no sé, mujeres que están en edad de embarazarse tienen precios de planes carísimo, muy caros. Sí. ¿Cuál es la justicia de eso? Ahí hay un punto son varias preguntas que los legisladores electos por nosotros debiesen poder responder. Queremos tener un sistema donde que hayan seguros, si vamos a tener seguros
vamos a poder poner nuestro 7% o mejor no, tenemos un sistema único con prestadores públicos y estatales y si uno quiere un sistema aparte, se contrata. Pero hay soluciones. Chile no es el único país que tiene sistemas de salud y resulta insólito que teniendo un sistema de salud que no me quiero poner tan técnico, pero las ISAPRES operan por descreme, se llevan a todos los afiliados sanos y dejan a los otros. Es súper fácil argumentar que el sistema está malo desde una perspectiva de izquierda y están poniéndole estos como cuando le ponen ¿cómo se llama? A los caminos le ponen un poquitito de esta cuestión negra, ¿cómo se llama? Bueno, no sé, como que arreglan el camino con un parche en vez de proponer una solución que les podría traer réditos políticos e incluso, digamos. Cuando hoy día tienen el sartén por el mango, supuestamente quienes tanto han criticado el sistema. Entonces no se entiende, ¿no es cierto? No tiene ninguna lógica. Hoy nos quedan 5 minutos de programa. Sí, de hecho... pasemos al último tema que es al último, sí. Más que nada, para tocar algo regional, ahí sí pueden tener las opiniones. Se envió una invitación y se ha hecho para el famoso Punta Arenazo, la conmemoración del Punta Arenazo. Yo al menos tengo una opinión que siento que si el gobierno y el gobierno regional quiere hacer la conmemoración, están en todo su derecho de este acto que obviamente fue importante en su minuto en la región. A mí lo siento así, pero siento que le han dado mayor relevancia y temas mucho más importantes que eso. O sea, en estos momentos siento que las autoridades regionales debiesen estar anunciando o en terreno haciendo otras cosas, obras públicas en prioridad, más que estar anunciando o yendo a los medios a anunciar este acto. Para mí este acto, si lo quieren hacer, que lo hagan, pero no dándole tanta relevancia y yendo a los medios a anunciar esto y no otras cosas que creo que son mucho más importantes para nosotros, que queremos escuchar cómo va a ser el crecimiento económico, cómo el gobierno va a impulsar a las pymes que estamos acá, que somos muchas, o el empleo, qué va a suceder ahora, si tienen algún plan de ayuda, por ejemplo, por el tema Salmonera Entre Vientos, para todos los trabajadores, que son más de 500, qué se va a hacer con ellos, si el gobierno quiere ayudarlos o va a ser un espectador más, y así, bueno, miles de temas más, por lo cual yo al menos tengo una visión crítica de más que nada, más que del hecho de que hagan el acto, de darle tanta relevancia a eso, sabiendo que hay otros temas mucho más relevantes. Lili. Sí, y la invitación es como un acto histórico, dice, de los habitantes de Punta Arenas, donde expresaron abiertamente su posición a la dictadura. Este valiente episodio en defensa de la democracia sigue resonando vivamente en nuestra memoria. A mí me parece también que de aquí en adelante, cuando se hacen este tipo de actos, no debiéramos decir que es el sentir de todos. O sea, yo creo que también hay que tener un respeto por aquellas personas que piensan distinto y no reflejar como que esto fuera una conmemoración de la región de Magallanes, ¿ya? Puede ser un acto simbólico, pero efectivamente nos gustaría ver a las autoridades en otro tipo de actos, apoyando a las pymes, en terreno, yendo o sea, si vamos a las ferias, los que hemos podido conversar con gente que es parte de la feria hoy día, hay mucha gente que está con problemas económicos bastante serios, muy serios. Pymes que están quebrando, que están cerrando, es cosa de ir al centro, de ir a zona franca, etcétera. Entonces uno no entiende cuál es el foco. Cuando vemos que no se ejecutan presupuestos regionales, cuando vemos que no existe tampoco obras públicas, que no vemos una movilidad dentro de nuestra región que esté generando empleo, vemos empresas que están cerrando, vemos empresas que se queman, que requieren a lo mejor un proceso de reconversión para sus trabajadores, y no vemos crecer tampoco el mercado laboral. Entonces, ¿qué va a pasar? Se cierran las empresas, se queman otras empresas, que son hechos totalmente desafortunados, pero vemos que la economía local tampoco es capaz de absorber el mercado local, de absorber todo lo que está pasando. Entonces, las acciones y los recursos de este gobierno regional
no están bien direccionados y vemos que este tipo de actos tampoco en el fondo son de prioridad de la comunidad. O sea, yo dudo que sean de prioridad más que un acto político. No, estoy totalmente de acuerdo con usted y acá no es que no hablemos tanto de temas regionales porque no queramos, no hablamos porque la gente no anuncia nada, no, digamos, están manejando un statu quo. Y bueno, hablamos cuando hacen algo que, digamos, este es uno de los ejemplos. Nada en contra del Punta Arenazo, o sea, nada en contra del Punta Arenazo, pero es necesario que estén todas las autoridades ganando. ¿Cuántos horas hombre hay un día de semana? No van ni a la prensa. O sea, van a claro, o sea, por último que vayan a dar explicaciones o a difundir sus actividades o las propuestas a la prensa, pero no hacen ni eso y están para celebrar el Punta Arenazo. No sé, ¿cuántas horas hombre hay si es que van a estar todos los seremi y autoridades de gobierno? Es como en total 100 millones de pesos en lo que va a durar el acto. Entonces, lo que uno se pregunta es, ¿no tienen algo más importante que hacer que anunciar esto? Es la pregunta que nos cabe a todos. Estar en este tipo de actos está bien, si uno puede poner un inserto en el diario, no sé, es suficiente. Pero la verdad es que se ha visto bastante poco de gestión y de los medios de comunicación se quejan también, que no se ven incluso de izquierda. Yo escuchaba a Mauricio Vidal, digamos, que no es un periodista imparcial tampoco, decir, bueno, ¿y a dónde están? Que no viene el Ceremi de Hacienda, no sé ni quién es, la verdad. Sí, de Hacienda que no ha aparecido por la ley. Proyectos de reactivación, entonces la verdad es que cuando estás al debe es bien difícil ir a la prensa, porque obviamente te van a cobrar todos los compromisos previos, sobre todo aquellos que asumió el presidente de la República apenas asumió su cargo aquí en la región y que todavía no se llevan a cabo. Entonces, ¿qué explicación das? Sí, ¿Que no hiciste tu pega? Pero es que la ciudadanía quiere respuesta. Es un deber, renuncias. Lo que tienen que saber las autoridades públicas, que parece que no se han enterado, por lo menos en la región, es que uno como autoridad tiene el deber de ir a dar la cara, que no sé, acá se llama, digamos, en buen chileno dar la cara, en inglés accountability. Uno tiene que dar respuestas a la ciudadanía de la pega que hace, porque uno está... Y de la que no hace. O de la que no hace. Porque uno está recibiendo un salario que no es pequeño, sobre todo en las circunstancias de crisis que vivimos, y uno tiene que responder por la pega que hace. Y uno lo tiene que hacer frente a los medios de comunicación, estar en la calle. Entonces, lo que irrita un poco de esta invitación es que, claro, para las protestas y para los banderazos y para todo salimos, todos, pero cuando hay que hacer la pega o dar la cara a la ciudadanía, no hacemos nada. Entonces, eso es lo que termina irritando. Entonces, bueno, se ha acabado el tiempo, de hecho podríamos haber seguido, pero ya nos estuvimos pasando un poco. Gracias a todos los televidentes y auditores que nos escuchan semana tras semana, que nos dicen que sigamos en el programa, que sigamos comentando, así que muchos saludos a todos y ya nos estaremos viendo la otra semana nuevamente en un programa de Sociedad Libre. Nos vemos, Lil, Fito. Que esté muy bien, Jackie. Nos vemos hasta la próxima Saludos semana. A todos. Chao.